mañana al mediodía les subo el trabajo, ¿sí? Tienen tiempo hasta el jueves que viene a las 3 de la tarde. Igual yo se los voy a aclarar en el mismo trabajo. Eh, Van a tener ese tiempo como máximo, ¿sí? Y ese mismo jueves, quiero suponer que ya les voy a ir dando la nota para ver si hacen una recuperatoria o no. Eh, y bueno, solamente eso. ¿Alguna pregunta antes de empezar? No, profe, gracias. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a empezar a Profe, ver. perdón. Sí, decime. ¿Cuándo dijo que va a subir el trabajo? Perdón, recién me metí. Mañana al mediodía ya va a estar más o menos a esa hora, va a estar en el campus. Ah, bueno, gracias. De nada. Eh, bueno, entonces comparto pantalla y les explico un par de cosas. Vemos lo de series y ya el jueves que viene empezamos a ver las dudas de la unidad 3 que están viendo, ¿sí? Con los intervalos de confianza, prueba de hipótesis y todo lo que están viendo ahora. Eh, lo veremos a partir del jueves que viene. Mientras vayan practicando, vayan mandándome mails, como hicieron algunos, y bueno, vamos charlando. Bueno, comparto pantalla. Bueno, ahí está. Bueno, esperen que se cargue la página. Les quería mostrar algo. Bueno, acá en la parte de materiales, ¿no? En la parte de materiales, como siempre, acá tienen las grabaciones de todas las clases, de la última de números índices. Acá después les voy a subir la clase grabada de la de hoy, la de series. Y después acá tienen todos los archivos de índices y de series, ¿sí? Tienen todo, la parte de los PowerPoint, los PDF, los Excel, que son los ejercicios, ¿sí? Bueno, ahí tienen todo para ir mirando. Los Excel les van a servir para la parte de práctica del trabajo práctico y lo demás, más que nada los PowerPoint y PDF, les va a servir para la parte teórica. Bueno, yo el trabajo práctico mayormente lo subo acá donde dice la cursada actividades. Igual después seguramente les ponga un mensaje en la primera etapa para que vean dónde está. Y acá donde dice cuestionarios y evaluaciones digitales, ¿sí? Porque sería como una evaluación digital esto, acá mismo le voy a poner el link para que entren al formulario. ¿Sí? Bueno, como dije, como máximo mañana al mediodía va a estar acá y tienen tiempo hasta el jueves que viene a las 3 de la tarde. Todo eso va a estar indicado igual en el mismo formulario, lo va a decir. Bueno, entonces, vamos a empezar. Empezamos acá con el, el PowerPoint que está en PDF acá, pero es un PowerPoint. Y vamos a ver este PDF más este Excel, que es el super ejercicio que les dije, que es el único de series que hay, pero es grande, bastante largo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver pronosticación y prospectiva, estudio diacrónico versus estudio sincrónico, ¿no? Y modelización. De esto se va a tratar el tema de hoy, podríamos decir. Bueno, vamos a ir aclarando qué es cada cosa a continuación. Bueno, acá dice que el estudio diacrónico es una sucesión de hechos a través del tiempo en forma longitudinal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que
el estudio diacrónico lo que hace es analizar la evolución en el tiempo de un hecho, ¿sí? Yo tengo un hecho en particular eh, y voy a analizar cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? A lo largo de los años o a lo largo de un periodo. Entonces, eh, lo que lo hace comparable y produce series temporales, ¿sí? Bueno, como yo voy a analizar cómo evoluciona en el tiempo este hecho, ¿sí? Yo voy a comparar, por ejemplo, qué pasó de un año a otro, como vimos en índices. ¿Qué pasó de un año a otro, o de un cuatrimestre a otro cuatrimestre? Bueno, entonces, como yo voy analizando toda su evolución en todo el tiempo, eh, lo puedo comparar. Entonces, y esto va a producir las series temporales, que sería el tema principal. Bueno, del lado contrario al diacrónico está el sincrónico, ¿sí? El sincrónico es un corte transversal en el tiempo, o sea, que no tiene en cuenta su evolución en el tiempo, no estudia la evolución en el tiempo de un hecho como los diacrónicos, ¿sí? Sino que estudia algo que pasa al mismo tiempo que otro hecho. Estudia algo en un tiempo en particular, no lo compara con otros tiempos, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre sincrónico y diacrónico. Nosotros nos vamos a basar, ¿no?, en el estudio diacrónico, ¿sí? Que es el que estamos viendo con índices y ahora con series, ¿sí? Que a nosotros nos interesa saber eh, cómo evolucionó un hecho a lo largo del tiempo, ¿sí? Y sabiendo eso, cómo evolucionó, lo que podemos hacer es pronosticar el futuro en base a eso, ¿sí? Hacer una estadística. Bueno, ¿se entendió hasta acá la diferencia entre diacrónico y sincrónico? ¿Y a qué vamos? ¿Lo van entendiendo? ¿Puedes repetir el sincrónico? Sí, el sincrónico, ¿sí?, que es lo contrario del diacrónico, lo que hace es analizar un hecho en particular en un determinado tiempo, ¿sí? No lo compara con otro tiempo, con otro periodo o con otro año, ¿sí? Estudia solamente un hecho en el mes de mayo, ¿sí? Y listo, lo estudia ahí. En cambio, el diacrónico lo que hace es estudiar ese hecho a lo largo de los años, ¿sí? Estudia su evolución a lo largo del tiempo, o sea, estudia su historia, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, los demás, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver es modelización, que obviamente, como dice la palabra, significa crear modelos, ¿sí? ¿Qué sería un modelo? Bueno, un modelo sería una simulación expresada en lenguaje matemático y basada en supuestos. Entonces, yo para hacer esta predicción, para hacer este estudio diacrónico, lo que tengo que armar es un modelo, ¿sí? Ese modelo es un simulacro, ¿sí?, una simulación que utiliza lenguajes matemáticos, ¿sí?, y está basada en supuestos, que quiere decir que está basado en la historia, ¿no?, en todo lo que fue pasando a lo largo de los años. Entonces yo voy a crear un modelo, ¿sí?, que va a ser, lo que me va a servir es para predecir, ¿sí?, y voy a tener en cuenta dos cosas, o va a tener dos cosas: un lenguaje matemático, ¿sí?, porque va a estar hecho todo con cuentas, y va a estar basado en su historia, ¿sí?, en cómo fue evolucionando año tras año. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Para entender el comportamiento de ese hecho, o sea, cómo fue evolucionando, para entender su comportamiento, y para extraer conclusiones, ¿sí? O sea, yo a lo largo de los años, depende cómo vaya evolucionando, ¿sí?, o cómo voy a hacer la predicción a futuro, voy a extraer una conclusión, ¿sí?, de una conclusión buena, mala, sobre ese hecho, o una conclusión de cómo va a ser a futuro. Bueno, para eso me sirve armar un modelo. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Por qué tengo que armar un modelo y en qué está basado? ¿Vamos bien?
Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, lo que decía el título de este PowerPoint era prospectiva. Bien. Bueno, la prospectiva es una disciplina, ¿sí?, que prevé el futuro. Bien. Entonces la prospectiva lo que hace es, mediante esos modelos que recién dije, ¿sí?, lo que va a hacer es prever el futuro. ¿Mediante qué cosa? Mediante los estudios diacrónicos, ¿sí? O sea, mediante analizar un hecho a lo largo del tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces la perspectiva sería eso, una disciplina que prevé el futuro, mediante estudios diacrónicos. Entonces, la perspectiva es el principal objetivo de los estudios diacrónicos, ¿sí?, que lo que hace es dar un pronóstico, ¿sí? Un pronóstico, obviamente, es algo que yo digo que va a pasar en el futuro, ¿sí?, que se va a acercar bastante, ¿no? Bueno, y después tenemos prospectiva. Bueno, para la prospectiva, ¿sí?, tenemos eh, dos divisiones, ¿sí? Una cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa no la vamos a ver, como siempre, acá en probabilidad estadística, no es la parte cualitativa. Siempre nos basamos más en la parte numérica, en la cuantitativa, ¿sí? Pero bueno, si quieren, en los archivos que yo les pasé, si están interesados, pueden leer la parte cualitativa, ¿sí? Que hay eh, algunas personas que hablaron de esto, algunos autores. Y después la cuantitativa tenemos los modelos de causa y efecto, ¿sí?, y los modelos univariantes, ¿sí? Nosotros los que nos interesa son los modelos univariantes, ¿sí?, que, como dice la palabra, se basa en una variable, ¿sí? Entonces nos interesa analizar a nosotros, porque el de causa y efecto es un modelo teórico, es más teórico que numérico. Entonces vamos a basarnos en esto. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es este modelo univariante, que es este modelo el que nos hace prever el futuro, que consiste en una parte que es descomposición, otra que es promedios móviles y otra que se llama suavizado, ¿sí? Esos tres son algunos pasos que vamos a ver. Después, esto que dice modelos ARIMA, ¿sí?, no lo vamos a analizar, pero también está en, en los archivos que le di, por si lo quieren leer, este es interesante, ¿sí?, que son los modelos más basados para cálculos por computadora, ¿sí? Hace todo programas por la computadora, que es el que más se usa ahora, podríamos decir. Bueno, entonces, en base a esto, vamos a analizar este análisis univariante. Bueno, hasta acá vamos bien antes de empezar con esto. ¿Se va entendiendo? Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces dice, análisis univariante, empezamos con que es una serie temporal, ¿sí? Es un conjunto de observaciones medidos en momentos sucesivos y ordenados cronológicamente, ¿sí? O sea, una serie eh, sería esto, o sea, son todas las observaciones que yo voy a hacer de un hecho a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ahí se dicen momentos sucesivos y ordenados cronológicamente, o sea, en el tiempo, ¿sí? Entonces eso sería la definición de serie temporal. Después, yo lo otro que voy a necesitar son los datos históricos, ¿sí?, de ese hecho. Para eso está la evolución. Los datos históricos se utilizan para proyectar datos futuros. O sea, yo voy a necesitar de los datos pasados para proyectar los futuros, o los datos actuales. Entonces, eh, estos datos históricos me sirven para la construcción de modelos, ¿sí?, para poder predecir. Entonces, al graficar, si yo grafico este modelo, que yo lo podría graficar, se pueden distinguir las siguientes
gráficos. Bueno, entonces cuando yo hablo de serie de tiempo, si quiero graficar una evolución en el tiempo de un hecho, ¿sí? Que la evolución puede, depende de lo que esté hablando, bajar, subir o mantenerse constante, o ser un poco ondulado. O sea, puede tener cualquier forma de cualquier función, ¿sí? Puede ser una función constante, una función lineal, una cuadrática, una cúbica, ¿sí? Una logarítmica, una exponencial, una... Bueno, hay un montón, ¿sí? Una trigonométrica. Bueno, entonces, los que están, la primera que aparece son cuando yo tengo, de ese análisis que yo hago, ¿sí? Yo voy sacando datos. Si esos datos son horizontales, se dice, quiere decir que hay un proceso estacionario en el tiempo. Bueno, si yo me refiero a datos horizontales, en donde el proceso es estacionario en el tiempo, ¿cómo va a ser el gráfico? ¿Se imaginan? Una línea Ahí. recta, ¿no? Bueno, ¿y cómo va a ser esa línea recta? ¿Cómo se llama esa función? Lineal. Sí, es lineal, pero es particular, tiene otro nombre. O sea, esa recta va a tener un formato horizontal, ¿no? Por eso dice datos horizontales. ¿Sí? Va a ser una recta horizontal, entonces eso se llama función constante. ¿Sí? Si yo tengo una función constante, ¿sí? En donde el eje X, supongamos que son los años, y el eje Y es lo que estoy estudiando, ¿sí? De ese hecho. Si yo tengo un proceso estacionario, quiere decir que a lo largo de los años, eso que estoy estudiando se mantiene estacionario, como dice ahí, se mantiene igual durante el tiempo. Bueno, eso es un proceso raro, dicen, porque casi nada, tiene que ser, habría que ver bien qué análisis hacen, pero casi nada se mantiene igual a lo largo del tiempo. ¿Sí? Pero es un posible gráfico que puede ocurrir. Después, bueno, tenemos datos con tendencia. Los datos con tendencia, dice, se presenta como puntos alrededor de una línea que crece o decrece en el tiempo. Puede ser lineal, puede ser exponencial, parabólica, etc. Los datos con tendencia es esto mismo que les dice al final, o sea, yo voy a tener todos datos, esos datos ya no van a ser estacionarios. Va a ir, van a ir cambiando, ¿sí? O sea, van a tener, como dicen ahí, distintos puntos, ¿sí? Que crecen o decrecen en el tiempo. Va a haber un punto más alto, uno más bajo, uno más alto, uno más bajo, uno más alto, dos que capaz se mantienen igual, uno más alto, bueno. Entonces, van a ver como todos puntos dispersos, ¿sí? Y lo que va a pasar entre esos puntos dispersos es una función. ¿Sí? Que es esa función lo que va a hacer es va a acercarse lo más posible a esos puntos. ¿Sí? Bueno, esa función puede ser cualquiera, puede ser una función lineal, una exponencial, una parabólica, que es la cuadrática, ¿sí? Bueno, distintos tipos de curvas. Este tema de datos con tendencia lo van a ver un poco, esto de puntos dispersos y que pase una recta en el medio, lo van a ver en la unidad 4. Cuando la empiecen, que es correlación y regresión, van a ver más a fondo esto y lo vamos a poder ver de otra manera. Ahora yo les pregunto, si yo tengo varios puntos dispersos y necesito un gráfico que más o menos se acerque a todos esos puntos, para que sea el gráfico más preciso posible. De estos tres que aparecen acá, lineal, exponencial, parabólica, ¿cuál dicen que va a ser el de mayor precisión y por qué? ¿O cómo debe ser la función para que sea más precisa? ¿O cuál es la peor? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué dicen? Y la lineal puede ser que sea la más distorsionada. Y mirá, yo les hago el ejemplo acá.
yo tengo acá, o sea, vamos a ver acá, tengo acá un gráfico, ¿no? Y tengo varios puntos. Varios datos así, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser la que más se acerque? Va a ser una función que sea más recta, ¿sí? O una función que sea más curva. ¿Cuál es la función que más se va a acercar a todos los puntos? ¿Qué Recta. opinan? ¿Cómo? Y no es una recta, una lineal. Bueno, Y en si yo ese hago caso, una parábola me parece, ¿no? sí, Más depende. curva. Yo, si lo miro así, la que más se acerca es una curva, ¿sí? Porque si yo tengo una curva así, por ejemplo, ¿sí? Esta curva es la que más se va a acercar a la mayoría de los puntos, ¿sí? En cambio, si yo tengo una lineal, o sea, la que más se va a acercar, ¿no? Si yo tengo una lineal, la lineal va a ser así, y van a haber puntos cerca, pero puntos mucho más alejados, como este, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mientras la función sea más curva, podríamos decir, ¿sí? Más precisa va a ser, ¿sí? La función lineal, obviamente, también va a ser precisa, porque es un modelo a seguir que está corroborado. Pero mientras más curva sea, mejor, ¿sí? O sea, yo voy a tener más precisión si la estudio, por ejemplo, con una exponencial o una parabólica que con una lineal, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Bueno, ustedes en correlación y regresión en la unidad 4 lo van a ver con lineal, ¿sí? Van a ver esto con la lineal porque es lo más fácil de analizar. Y después con los otros se complica. Bueno, nosotros también vamos a ver algo ahora, basado en lo lineal, ¿sí? Porque con los otros se complica bastante. Bueno, entonces, sigamos. Después dice, datos con estacionalidad. Se presenta en forma ordenada en un año, ¿sí? Casi siempre con influencia directa o indirecta del clima o fechas fijas, ¿sí? O sea, lo de con estacionalidad es como un gráfico, ¿sí? Más ondulado, podríamos decir. Un gráfico más ondulado. ¿Se refiere a esto del clima y fechas fijas? Se refiere, por ejemplo, no sé, en el comienzo de clases, hay un ejemplo, que en el comienzo de clases hay, no sé, si tengo que analizar los útiles que se van a comprar en el mes de marzo o en el mes de febrero, ¿sí? Va a haber ahí como una estacionalidad, ¿sí? Como datos eh, más cercanos, ¿sí? Y en ese mes, ¿bien? Y después en los otros meses va a ir bajando, ¿sí? Después puede ser que vaya subiendo en algún mes, pero el boom sería a principio de año. Lo mismo con la fiesta de fin de año. En la fiesta de fin de año van a haber ciertos productos que van a ser más vendidos que en otra época de año. Y después el clima, lo mismo. Puede ser que en una estación, ¿sí? Por eso dice de estacionalidad, ¿sí? No es de estacionario, de que se mantiene constante, sino que es de por estación, o sea, por época, ¿sí? Por fecha o por clima. Entonces, si yo estoy, no sé, en invierno, sé que va a haber más lluvias que en verano, ¿sí? Entonces o más inundaciones. Entonces lo puedo ver por ese lado. Entonces, el gráfico este de datos con estacionalidad tiene una forma más ondulada, más como el que hice yo acá abajo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. Y después el último que dice datos con ciclos, dice se presentan como puntos favorables o desfavorables. Suele ser la faz de expansión más larga que la de recesión. Bueno, este gráfico va a ser parecido, pero no va a ser ondulado, sino que va a tener así picos. Va a ser un gráfico más así. Más como el que vemos capaz en un diario o algo de economía, que va a ser un coso, algo así gráfico. ¿Sí? Bueno,
Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso esto habla de expansión y la recesión. Todo esto se va a expandir, el producto se va a expandir, va a subir, va a llegar a un pico y después va a tener una recesión y va a bajar. Va a bajar por X razón, no sé, por la inflación, podríamos decir, podría bajar cierta cosa o subir cierta cosa. Bueno, y después sube o baja, o sigue bajando. Bueno, depende de qué producto y qué esté analizando de ese producto, va a pasar esto. ¿Sí? Estos son los datos concisos. Es un poco más con pico. ¿Sí? Bueno, vamos hasta acá, ¿cómo es cada gráfico? Sí, sí. Bueno, el primero era una constante, el segundo podía ser lineal, o una parábola, o una exponencial. El tercero es más ondulado, así. Y el último es con pico. Esa es la idea. Bueno, bueno, sigamos. Vamos a ver el ajustamiento. Se dice. ¿Cómo ajustar este modelo? Bueno, para que sea más preciso, ¿no? Entonces dice, el ajustamiento, el principal objetivo es inferir inferir la fase del ciclo en la cual se encuentra la economía dentro del corriente año y específicamente identificar el punto de retorno. Bueno, ¿qué quiere decir ese punto de retorno? El punto de retorno son los puntos de los picos, ¿sí? El pico más alto o el pico más bajo, ¿sí? O sea, en donde la función o en donde la evolución de este hecho empieza a bajar o empieza a subir, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar, ¿sí? El principal objetivo es analizar la economía de este año, del año en que estoy, y identificar ese punto de retorno, identificar cuáles son los puntos en donde ese producto empieza a bajar o subir, ese punto preciso. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a pasar, o sea, ese punto lo que indica es que va a pasar de un periodo de expansión a uno de recesión o viceversa, ¿sí? O sea, puede ser que esté aumentando y baje, ¿sí? Si está aumentando y baja, eso se llama un punto de recesión, ¿sí? Ahí pasa un periodo de recesión. Ahora, si yo estoy bajando y empiezo a subir, ¿sí? Ahí me estoy expandiendo, ¿sí? Entonces, cuando bajo y subo, me estoy expandiendo. Pero cuando el producto ese sube y después baja, estoy haciendo una recesión, ¿sí? Y ese pico es el punto de retorno, es en donde cambia. ¿Se entiende eso? Los nombrecitos. Sí, 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 perfecto. O sea, para hacer el dibujo, la expansión es yo estoy bajando y punto de retorno, subo. Esto es una expansión. Y la recesión es yo estoy subiendo, pum, punto de retorno y bajo. O sea, empezó a bajar ese producto. ¿Sí? Bueno, eso es la diferencia. Y los picos serían los puntos de retorno. Bueno, acá dice, si esa serie ya está suavizada, se dice, ¿sí? El mes T, un mes particular T, puede ser cualquier mes, de la serie I, es un punto de retorno si se cumple, ¿sí? Bueno, esto que dice acá verlo es medio confuso porque es como que un punto, la imagen de un punto es mayor o menor que otro. Si se lo ponen a analizar bien como si fuera una función, lo van a observar, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo que yo les hice acá arriba. Uno de estos es el de expansión y el otro es el de recesión. O sea, todas estas imágenes son estos puntos de acá. Este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Que va subiendo y bajando, que uno es mayor o menor que el otro, ¿no? Y el otro va a ser este punto, este y este. ¿Sí? Entonces, este giro descendente y ascendente son estos dos de expansión y recesión. ¿Sí? Que se lo muestra acá con símbolos matemáticos, con un lenguaje matemático.
Bueno, y esto lo toma como mes. O sea, acá, no sé, en el mes de enero estaba acá, en el de febrero estaba acá, en el de marzo llegó a su pico, ¿sí? Pero en abril ya empezó a bajar, en mayo bajó más. Bueno, esto sería uno de recesión. Bueno, y así lo mismo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Bueno, vamos a empezar a ver estas últimas dos hojas para empezar con el ejercicio. Bueno, dice método, que ese es el método que vamos a ver con el ejercicio, método de descomposición de una serie temporal. Bueno, parte de suponer que se puede subdividir en cuatro componentes. O sea, nosotros vamos a tener en cuenta cuatro componentes para realizar este modelo, para predecir, ¿sí? Vamos a tener en cuenta estos cuatro componentes, que se llama método de descomposición. Entonces, la primer componente se pone con la letra T sub T, que significa tendencia, ¿sí? Que es una variación lenta a lo largo de los años que evidencia cambios estructurales del fenómeno en estudio, ¿sí? Bueno, eso, lo de tendencia es lo del gráfico que vimos antes. Lo de tendencia era como una recta lineal o una curva parabólica, ¿sí? Lo que es una variación lenta a lo largo de los años, o sea, cómo va cambiando ese producto a lo largo de los años, ¿sí? Debido, acá dice, a cambios estructurales. Después, el otro componente es el C sub T, que es el ciclo, ¿sí? El ciclo dice que es una oscilación casi periódica, se caracteriza por periodos alternativos de expansión y contracción. Es lo que vimos recién de expansión y recesión. O sea, el ciclo, que es lo que vimos recién, ¿sí? Es como oscila esos datos, ¿sí? Y cómo van cambiando, cómo van subiendo y bajando, cómo se van expandiendo y cómo se van, eh, cómo, cómo se van haciendo de recesión, de contracción, ¿sí? Esa sería la otra. Después, el E sub T sería estacionalidad, que es un conjunto de fluctuaciones, de cambios, que se repiten con regularidad, ¿sí? Bueno, el de estacionalidad también lo vimos. Todos estos son los gráficos que vimos. La estacionalidad era el gráfico ondeado, ¿sí? Que era por estaciones, si hay fechas fijas o clima, ¿sí? O sea, cómo va cambiando, cómo va teniendo esas fluctuaciones que se repiten con regularidad. O sea, todos los años esas fechas fijas y esos climas se van repitiendo. Bueno, y cómo cambia ese producto dependiendo de esos climas y estaciones, ¿sí? Porque no sé, si estamos en el campo, dependiendo de la estación, hay ciertas cosas que florecen más que otras, bueno, como cosas así. Y después, el último que es I sub T, es irregularidad, residuo, ¿sí? Que dice representa dos tipos de errores. Ruido y causas especiales son los dos tipos de errores. Bueno, el ruido, ¿sí? Son los errores humanos, podríamos decir. Son los errores de medición, de registro, son la falta de precisión, ¿sí? Esos son los errores que se llaman ruido. Y después, los de causas especiales son más los que pasan, son acontecimientos inesperados, podríamos decir, que ya no tienen nada que ver con el error humano, ¿sí? O sea, son acontecimientos que no se repiten mayormente, o sea, que no pasa seguido. Como que no sabes qué va a pasar. Como que, dice de ejemplo, como inundaciones, como sequías, como huelgas, ¿sí? Como modificación en la relación peso-dólar, la inflación, ¿sí? Todas esas cosas son causas especiales, o sea, cosas que pasan y no sabes cuándo, ¿sí? Bueno, eso es lo distinto. Bueno, todas estas cosas que estoy diciendo se tiene que tener en cuenta a la hora de predecir, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta la variación a lo largo de los años que tiene el producto, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta su expansión y su contracción, ¿sí? Que va a pasar. Se tiene que tener en cuenta
las fluctuaciones que tienen fechas fijas o en climas, en ciertas estaciones, y se tiene que tener en cuenta los errores que puede ser el error humano o estas causas particulares como inundaciones, huelgas, inflación, ¿sí? Esas cosas se tienen que tener en cuenta sí o sí para predecir, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer con este método es ir eliminando cada una de estas cosas para que la predicción sea lo más precisa posible, ¿sí? ¿Se entiende ahora lo que vamos? Nuestro objetivo, lo que tenemos que hacer. ¿Se Sí, entiende ahí, profe. chicos? Sí, creo que sí. Bueno, para hacer un resumen otra vez rápido, estas cuatro cosas, ¿sí? Estas cuatro componentes son las cosas que van a pasar siempre en el análisis, en el tiempo de un hecho o de un producto. Estas cosas van a pasar siempre, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer con este método de descomposición es a mi modelo que voy a elegir para predecir, lo tengo que hacer este método de descomposición para poder sacar cada una de estas componentes, para poder eliminarlas lo más posible, ¿sí? Para tener una mejor precisión en, en la predicción, ¿sí? Entonces yo quiero que esto sea lo más real posible para tener una predicción muy buena. Entonces voy a tratar de tener todo esto en cuenta para tener esa predicción. Esa es la idea. Entonces, en este método, las cuatro componentes se relacionan entre sí de dos formas diferentes. Bueno, hay dos modelos para este método. Uno es el modelo aditivo, como dice la palabra, significa en suma, o sea, la función va a ser la suma de todas estas componentes. Esto pasa cuando la tendencia es lineal, o sea, cuando es una recta. Y el modelo multiplicativo, ¿sí? Es cuando se multiplican todas estas componentes. O sea, la función es la multiplicación. Y el modelo multiplicativo es cuando la tendencia es más un tipo exponencial. Como dije antes, mientras más curvo sea la función, más preciso va a ser la predicción. O sea que el multiplicativo, o aunque va a ser muy parecido al aditivo, va a ser más preciso, ¿sí? El multiplicativo que el aditivo. Porque es de tipo exponencial, es más curvo. Bueno, entonces, en la práctica no es frecuente que esté definida de entrada la componente cíclica, con lo cual se excluye a los efectos de estudio, ¿sí? Nosotros vamos a excluir ya de entrada la componente cíclica, o sea, la C, ¿sí? La de los ciclos, que era lo que hablaba eh, de la expansión y la recesión, ¿sí? Eso, como no lo sé de entrada, por ahora lo voy a eliminar, pero después al final va a aparecer, lo vamos a analizar. Entonces, lo que quiero tratar de eliminar lo que quiero tratar de eliminar es la tendencia, la estacionalidad y las irregularidades. Entonces, ¿cómo hacemos para ir eliminando eso? Bueno, pasos para el estudio de descomposición de una serie. Se tiene una serie de n pares de datos, de una cantidad n de datos, ¿sí? Bueno, esos pares va a ser t, que va a ser un mes, podríamos decir, y I sub t va a ser el valor que tiene en ese mes de cierto producto. Entonces acá dice, t es una variable independiente, tiempo, ¿sí? Y I sub t es un valor de la variable dependiente en estudio, ¿sí? O sea, el t va a ser el tiempo y I sub t va a ser el valor que tiene esa variable en el tiempo, ¿sí? Bueno, tiene que ver todo con funciones esto, por lo que esto es un par ordenado, como si fuera un par ordenado x, y. Bueno, vamos al paso 1 y empezamos con el ejercicio, ¿sí? Antes de empezar, ¿algo que quieran decir? ¿Alguna duda? Así empezamos. Por el momento no. Bueno, entonces, empecemos. Paso 1.
¿Sí? Vamos a ir leyendo e ir yendo al Excel. Vamos a ir y venir para ir mirando. Paso 1. Se encuentra la función de ajuste de la tendencia y asterisco t por el método de los semipromedios y se valoriza para todos los valores de t. Bueno. A. Método de los semipromedios. ¿En qué trata? Se divide la serie en dos partes. O sea, los datos, no sé, tengo 20 datos, lo voy a dividir en dos partes. 10 datos por un lado y 10 datos por el otro. Y teniendo en cuenta eso, y haciendo el método de semipromedios, que ahora lo voy a explicar cómo es, se va a determinar la función lineal que es esta. ¿Sí? Igual a más b por t. Si se acuerdan de función lineal, a sería como la ordenada al origen, y b sería como la pendiente de esta función lineal, t sería la variable x, y y sería y, ¿no? Normal. Entonces, la idea principal, el primer paso, es encontrar esta función de ajuste de la tendencia. ¿Sí? Con esta función nosotros vamos a poder tener una primera estimación del futuro, una primera estimación. Después hay que corregirla, ¿sí? Con otros pasos. Pero bueno, primero hay que encontrar esto. Bueno, ¿cómo hacemos el método de semipromedio? Les muestro el ejercicio. Bueno, yo voy a tener esto. ¿Sí? Yo como dato le voy a dar solamente las primeras 3 columnas, para que vean en qué consiste el ejercicio. Acá arriba que dice trim, quiere decir trimestre. O sea que nosotros vamos a analizar el hecho por trimestre. Entonces, acá tengo primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Acá ya tengo el primer año. Acá tengo el segundo año, el tercer año, el cuarto año y el quinto año. Entonces, este ejercicio está basado por trimestre en 5 años distintos. Bueno, la variable t, la variable de tiempo, lo que está diciendo es, bueno, este es el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, quinto trimestre, sexto trimestre, bueno, está enumerando los trimestres totales que tenemos para analizar. Bueno, y después acá me tira los datos, ¿no? Que estos datos puede ser cualquier cosa, puede ser precios, cantidades, no sabemos. ¿Sí? Pero bueno, dice que en el primer trimestre hay 5, en el segundo 7, en el tercero 9, bueno, todo esto. Y esto que están gris acá, ¿sí? Es lo que yo tengo que hallar y es lo que me pide el ejercicio. Predecir estos últimos 4 trimestres. ¿Sí? Bueno, supongamos que este es el 2019, ¿sí? Este es el 2020, 2021, 2022, supongamos, ¿no? Y yo quiero predecir el 2023. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago para teniendo todos estos valores, teniendo toda esta continuidad histórica, ¿sí? Toda esta historia, tengo que predecir estos valores? Bueno, esa es la finalidad, el objetivo de este ejercicio. Predecirlos de la manera más precisa, más real posible. ¿Sí? Bueno, entonces lo que primero tengo que hacer es hallar esa función de tendencia, esa función lineal, ¿sí? Y tengo que hallar A y B. Bueno, acá arriba está cómo hago el semipromedio. Pero se lo explico. Bueno, yo lo que voy a hacer es a, a la función, por ejemplo acá, miren lo que dice. El promedio de los primeros 10 valores. ¿Sí? El promedio de los primeros 10 valores. Y después yo acá en el segundo tengo el promedio de los segundos 10 valores. 16 valores, perdón. 8 valores. Son 8 y 8. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que semipromedios es dividir la serie en dos? Que yo tengo 16 valores. Estos últimos 4 no los tomo porque son los que tengo que sacar después. Que yo tengo 16 valores, la mitad es 8, entonces lo que voy a hacer es el promedio de estos 8, ¿sí? El promedio sería 4,5, y el promedio de estos 8, que sería 12,5. ¿Sí?
Entonces acá está el promedio de t en la primera serie y el promedio de t en la segunda serie. Bueno, y con i, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con estos datos. Bien, agarro los primeros 8 datos, estos primeros 8, y hago el promedio. Me da 7,75. Y agarro los otros 8 datos y hago el promedio. Y me da 11,5. ¿Sí? Bueno, ahí tengo el Una promedio. consulta. Sí, ¿Qué pasa si los decime. números que yo promedio son impares con respecto a la segunda parte del promedio que hay que hacer? O sea, ¿lo tomo para Si la son primera im- parte o lo tomo para la segunda? Si yo te doy, en vez de 16, te doy 17, ponele 17 trimestres. Claro. Eso me decís. Sí, sí. No, siempre lo vamos a analizar con pares, ¿sí? Siempre van a ser pares. Así que eso quede tranquilo. Ah, bueno. Gracias. Bien. Eh, o sea, si son, no sé, por ejemplo, cuatrimestres, ¿sí? Si son cuatrimestres, acá van a haber tres cuatrimestres, acá tres, acá tres y acá tres. Bueno, les voy a dar 4 años para que cuando yo le diga la mitad, acá van a ser 6, va a ser un número par, y acá van a ser otros 6. ¿Sí? O sea, siempre va a quedar un número par. ¿Sí? Habría que pensar, eh, por ejemplo, si yo tengo en 3 años, ahí sí me va a quedar algo impar, si lo hago en cuatrimestres. ¿Sí? Pero la idea es que siempre analizarlo de manera par. Bueno, eh, entonces, lo de los promedios, que les acabo de explicar, ¿sí? Parto a la mitad de la serie y hago el promedio de cada serie. Y después hacemos el método de semipromedio, que es esta cuenta que está acá. Bueno, les muestro la fórmula en la hoja. Acá. Yo para sacar, acuérdense que nosotros tenemos que sacar esta función. Tenemos que sacar el valor de A y de B. Bueno, para sacar A, yo tengo que hacer I1, vieron que acá está I1, I2, T2, T1. Bueno, ¿qué es eso? Es esto que está acá. T1 es el promedio de la primera serie. T2, el promedio de la segunda serie. I1, el promedio de la primera serie. Y 2, el promedio de la segunda serie. Entonces, teniendo eso, yo lo que tengo que hacer es esta cuenta, esta fórmula. I1 por T2 menos I2 por T1 sobre T2 menos T1. Y en B tengo que hacer esta cuenta de acá. ¿Sí? Entonces esta cuenta la llevo al Excel y es lo mismo. ¿Sí? Fíjense, es T1 por T2 menos I2 por I1. Bueno, y así. ¿Sí? Como va siendo, esa fórmula la aplico acá. La misma fórmula para B, ¿sí? Que era la división esta, las restas y las divisiones, también la aplico acá, y ahí me da A y B, que son estos valores. ¿Sí? Bueno, entonces la función que va a ser igual a, que es 5,64, más 0,4688 por t, ¿sí? Según, según esto, ¿no? Según esta forma. Bueno, ¿se entendió cómo hallamos la función y el semipromedio? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, en el paso 1, fíjense acá que dice P1 sería el paso 1, en donde hallamos I asterisco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, lo que vamos a hacer es poner los valores de t en esa función lineal, ¿sí? Reemplazar. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, el valor de a más el valor de b por t, que t en el primer caso sería 1. ¿Sí? O sea, es reemplazar cada valor de t en la función que acabamos de hallar. Entonces, cuando t vale 1, ¿sí? A mí este 5 me da 6,109. Cuando t vale 2 me da 6,578. Cuando t vale 3
me da esto, cuando t vale 4, me da esto. Todo reemplazando en la función, teniendo en cuenta a y b. Y al final de todo, como yo solo necesito t, necesito estos 4 valores, yo puedo tener la predicción de estos 4 valores del próximo año. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Estos valores son muy imprecisos. Por eso es el paso 1. Hay que ir corrigiéndolo. Fíjense que en el primer trimestre era 5 y la tendencia con esta recta me está dando 6,1. O sea, hay diferencia. Hay una diferencia de 1,1. O sea que todavía no está preciso. ¿Sí? Entonces estos 4 valores es una realidad cercana, pero no precisa. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende el paso 1 entonces? Acá lo terminamos el paso 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Vamos al 2. El 2 dice, se elimina la tendencia de la serie original. O sea, la idea es eliminar. Nosotros dijimos que el ciclo lo eliminábamos porque no teníamos datos para analizarlo. Entonces, eliminamos los ciclos de una. Ahora lo que queremos eliminar es la tendencia, o sea, la letra T, para que me queden estos dos nada más. Solamente la estacionalidad y la regularidad. Vamos a ir eliminando y al ir eliminando se me va a hacer cada vez más preciso. Bueno, entonces, yo siempre lo voy a hacer con los dos modelos, para después compararlos. Lo voy a hacer con el modelo multiplicativo y con el aditivo. ¿Sí? Entonces van a ver que a partir de ahora vamos a analizar todo con los dos modelos. Y yo en el trabajo les voy a pedir que hagan un modelo solo. O el multiplicativo o el aditivo, cualquiera de los dos. Pero bueno, yo les enseño los dos. Bueno, veamos. Paso 2. Fíjense que el paso 2 son estas dos columnas porque una es para el multiplicativo y el otro para el aditivo. Y acá tienen la fórmula. Fíjense. Yo para sacar i asterisco asterisco tengo que hacer el valor de i dividido el valor de i asterisco. ¿Sí? Eso es el método multiplicativo, que se hace con lo contrario, que es la división. Y el aditivo, lo que tengo que hacer es i, el valor de i, menos el valor de i asterisco, ¿sí? Que sería la resta, sería lo contrario al aditivo. Entonces este es fácil, ya tengo la fórmula acá. Es ir dividiendo, fíjense, este dividido este, después hago este dividido este dividido este dividido este, bueno, ahí. Y la resta, fíjense, es restar este menos este menos este, bueno, y así. Ahí yo lo que voy viendo es la diferencia. La diferencia, por ejemplo, en la resta esta, la diferencia que hay entre uno y otro, ¿sí? O sea, la variación que hubo, o sea, la imprecisión que hubo. Bueno, eso es el paso 2, facilito. ¿Se entendió? Sí, vamos bien. Bien. Bueno, vamos al paso 3. Paso 3. Se eliminan las fluctuaciones irregulares. ¿Sí? Y asterisco asterisco se suaviza usando promedios móviles que se centran en la longitud del ciclo estacional. Si el ciclo estacional es un número par, el promedio móvil. Ahora lo que yo quiero eliminar son las fluctuaciones. Si quiero eliminar otra componente. Bueno, ¿cómo hacemos? Yo no voy a necesitar dos columnas. ¿Sí? Voy a necesitar dos columnas para cada modelo. Uno para el multiplicativo y estas dos columnas para el aditivo. Bueno, empecemos con el multiplicativo. Bueno, vieron que acá yo puse promedio PM es promedio móvil. Promedio móvil multiplicativo y puse un 4. ¿Saben por qué es ese 4? ¿Qué relación lo ven con el ejercicio? Miren bien el cuadro. ¿Es el 4 lo que sería? Profe, ¿no sería, estoy por tirar, el cuarto trimestre del primer año?
¿O tiene Eh, cualquiera? Sí, es eso en realidad. Dicho de otra manera es eso. O sea, el 4 quiere decir que el año está dividido en 4 partes, o sea, en 4 trimestres. ¿Sí? O sea, el 4S es cuántos Perfecto. periodos hay en un año. O sea, 4. Ok, Si yo estoy, bien, si yo estoy analizando en cuatrimestres, ese 4 va a ser un 3, porque en el año hay 3 cuatrimestres. ¿Sí? Bueno, y así dependiendo cada cuántos meses lo, lo tengo, ¿no? Bueno, entonces, fíjense cómo se calcula esto. Ahora les explico por qué en el primer casillero hay un asterisco. Fíjense el segundo. Para calcular el segundo lo que tengo que hacer es, como estoy en el modelo multiplicativo, voy al paso 2, ahí asterisco asterisco, voy al casillero anterior y desde ese casillero voy 4 para abajo y hago un promedio. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Me paro en este casillero que lo tengo que llenar. ¿Sí? Voy al paso 2. Voy al casillero anterior y desde este 4 para abajo hago un promedio. O sea, 3 para abajo sería, pero en total tienen que ser 4. ¿Sí? Entonces, si yo a este me paro acá, tengo que hacer el promedio de estos 4. Si me paro acá, tengo que hacer el promedio de estos 4. Siempre yendo uno para arriba y voy para abajo. ¿Sí? Si agarro este, voy uno para arriba y para abajo. Siempre tienen que ser 4, por eso este 4 que sacamos. Si agarro este, voy uno para arriba y en total son 4. Bueno, así. Bueno, ¿por qué este tiene asterisco? Porque yo cuando voy para arriba me encuentro con nada. ¿Sí? Me encuentro con el título, con la fórmula. Entonces no hay nada, ningún valor acá. Entonces se le pone asterisco. Lo mismo pasa con los dos de abajo. Si yo me voy acá, voy al de arriba, no llego a tener 4 valores. Tengo 3 nada más. Y con el último igual. Vengo para acá, voy para arriba. No llego a tener 4 valores, tengo 2 nada más. Entonces solamente puedo llenar estos casilleros. ¿Sí? ¿Se entendió cómo llenarlos? ¿O les hice un trabalengua? No, no, sí, se entendía. Bien. Igual este archivo, chicos, ya lo tienen en el campus, con las fórmulas, lo pueden ir mirando. Pero se los explico. Bueno. Vieron que dice que cuando es par, acá dice, es un número par, el promedio móvil requiere 2 pasos. ¿Sí? Bueno. Yo lo que voy a hacer ahora, este 2, ¿sí? Este 2 de acá, va a ir fijo. ¿Sí? Lo que voy a hacer con ese 2 es hacer el mismo promedio pero de a 2. Fíjense. Paro en este. Voy al paso anterior, voy al número anterior, ¿sí? Y hago un promedio de 2. Me paro en este. Voy al número anterior y hago un promedio de 2. Me paro en este. Voy al número anterior y hago un promedio de 2. ¿Sí? Entonces, en esta columna hice un promedio de 4 de esta. Y en esta columna hice un promedio de 2 de esta. Y los que tienen asterisco es por lo mismo que expliqué antes. Porque si yo voy uno para acá y uno para arriba, no tengo datos. ¿Sí? Si voy a este, vengo uno para acá y uno para arriba, no tengo datos. ¿Sí? Entonces no lo puedo realizar. Por eso van asterisco. Y acá tengo hecho el promedio móvil, ¿sí? Para 4 trimestres en un año. ¿Sí? ¿Se entendió cómo calcularlo? Profe, perdón, ¿puede volver a repetir cuáles dos agarra? Sí, es lo mismo que antes. Yo agarro este, voy para este paso y uno para arriba. ¿Sí? Ahí está, Entonces estos dos, gracias. de nada, estos dos serían el promedio. Lo mismo con este. Voy uno para arriba y entonces son estos dos el promedio. Y así, de dos en dos. Siempre tomando el de arriba. Bueno, y el aditivo es lo mismo, pero lo voy a tomar
con la columna de aditivo, con esta. Fíjense, mismo procedimiento. Me paro acá, voy 1 para arriba y son 4 en total. Me paro acá, voy 1 para arriba y son 4 en total. Y la otra columna, lo mismo. Voy para el paso anterior, 1 para arriba, promedio de 2. 1 para arriba, promedio de 2. Y así. O sea, los dos, tanto el multiplicativo como el aditivo, se calculan igual, pero cada uno con su columna, ¿no? El de multiplicativo con esta y el de aditivo con esta. Pero son los mismos promedios. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ese es el paso 3. Vamos al paso 4. Se obtiene la estacionalidad bruta. Bueno, la estacionalidad bruta tiene esta fórmula. Va a ser el I asterisco asterisco dividido el promedio móvil H2. Esta H son los periodos por año. Viste que nosotros dijimos que eran 4 periodos por año, porque son 4 trimestres. ¿Sí? Entonces lo que tengo que dividir es el I asterisco asterisco dividido el promedio móvil. Para el multiplicativo. Para el aditivo se resta. El I asterisco asterisco menos el promedio móvil. ¿Qué quiere decir? Paso 4. Estacionalidad para multiplicativo y para aditivo. Acá tienen la fórmula y tengo que respetar lo que dice la fórmula, ¿no? Tengo que hacer la división entre I asterisco asterisco sobre el promedio móvil multiplicativo 4,2. ¿Sí? Tengo que hacer la división entre estos dos. ¿Por qué este tiene asterisco? Porque este no tiene valor, entonces no puedo hacer la división. Al igual que este. Este no tiene valor, no puedo hacer la división. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la división entre I asterisco asterisco y promedio móvil 4,2. En el aditivo, la resta entre I asterisco asterisco de aditivo con el promedio móvil de aditivo. ¿Sí? Y ahí me van dando todos los valores. ¿Se entendió este paso? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Sigamos. Vamos al paso. Vamos al. Ahí. Paso 5. 5 y 6, los dos juntos. Se quedan acá. En este cuadrito. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Veamos el paso 5. La serie completa de estacionalidad se agrupa según el periodo estacional y se obtiene el valor de la mediana. Bueno, fíjense cómo se llena esto. Para el modelo multiplicativo, tengo primer trimestre, acá, este es un cuadro de doble entrada, ¿no? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, estos serían los años. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Entonces acá iría el primer trimestre del primer año. El primer trimestre del segundo año. Bueno, y así. Esos son los valores. Ahora, fíjense. Esto los tengo que pasar, o sea, de este cuadro los tengo que pasar a este cuadrito chiquitito. Los valores. Fíjense. Primer trimestre. Vamos acá. Primer trimestre, primer año. Primer trimestre. Primer año. Sería acá. Este es el primer trimestre del primer año. Primer trimestre del segundo año. Sería este. Primer trimestre del tercer año. Sería este. Y primer trimestre del cuarto año sería este. O sea, lo que tengo que hacer es todos estos datos que están acá, acomodarlos acá, en este cuadro de doble entrada, por trimestre y por año. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se ordena? Sí, profe. O sea, se pone la estacionalidad bruta de lo que nos dio, pero ordenado. Pero ordenado, claro, por trimestre y año. Claro. Exactamente.
Bueno, tanto multiplicativo como aditivo es lo mismo, es ordenar los datos que están acá, cada uno en su cuadrito, ¿no? Multiplicativo con multiplicativo, aditivo con aditivo. Bueno, y ahora calculo la mediana, chicos. ¿Sí? La mediana, en el Excel hay una función, pero si no, acuérdense que la mediana es el valor central. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor central de estos tres? El del medio, el 0,852, que es lo que me va a dar acá. ¿Sí? Bueno, tengo que hacer la mediana de estos cuatro, de estos tres en realidad, la mediana de estos tres, la mediana de estos tres, la mediana de estos tres, que son estos cuatro números. ¿Sí? Bueno, si a esos cuatro números en el modelo eh, multiplicativo van los dos, lo sumo estas cuatro, acá dice suma, sumo estos cuatro, me da 4,052. ¿Sí? Bueno, y el índice estacional, fíjense, eh, ¿cómo se calcula? ¿Sí? Ese es el paso 6. Vamos a leer el paso 6 antes de venir acá. El paso 5 era lo de las medianas. ¿Sí? Calculo cada mediana y la sumo. Y el paso 6 es, se obtiene para cada periodo el índice de estacionalidad. ¿Sí? Modelo multiplicativo es la mediana por el H, que H era los periodos que hay por año. ¿Sí? O sea, por 4. ¿Sí? O sea que la mediana por 4 dividido la sumatoria de las medianas. ¿Sí? Esa va a ser la fórmula. Y el aditivo es la mediana menos la sumatoria de las medianas, ¿sí? Dividido H, que sería 4 en este ejercicio. Bueno, fíjense. La mediana por 4, que sería H, dividido la sumatoria. Así sacamos el índice de estacionalidad. Acá igual. La mediana por 4 dividido la sumatoria. Bueno, si yo sumo todos los índices de estacionalidad, me da 4. Fíjense que los dos me dieron 4 cercano a 4. Entonces, conclusión, en la mayoría de los casos, la sumatoria de las medianas y las sumatorias del índice, además de dar cercanos, van a dar igual a H. ¿Sí? O sea, 4. El 4 era la cantidad de trimestres en un año. Es una manera de verificar, se podrían decir. Pero en la mayoría de los casos, no siempre, da cercano a ese número. ¿Se entendió el multiplicativo? Sí, profe. Bueno. Y acá lo mismo. Todos estos valores los habíamos pasado de esta columna. Las medianas, lo mismo, calculo la mediana de cada columnita. La sumo, me dan casi 0. El índice estacional, ahora es con resta. Es la mediana menos la sumatoria, dividido 4, que son los 4 periodos. Hago la sumatoria de los índices y me da 0. Como verán, en el aditivo, en la mayoría de los casos, se acerca a 0 tanto la sumatoria de medianas como de índices. ¿Sí? Pero depende mucho de los números, ¿sí? Porque acá fíjense que son números chiquitos de lo que hay, 5, 7, 9. Hay ejercicios que estos números son gigantes o más grandes, y entonces esto va a tener un valor cercano a 0, pero va a ser más grande que 0. ¿Sí? No va a ser 0 justo como pasó acá. Puede pasar. Es en la mayoría de los casos. Bueno, pasos 5 y 6, ¿claro? ¿Estamos bien? Vamos bien. Perfecto. Bueno, paso 7 y el más importante del modelo, ¿sí? Porque es la predicción final, ¿sí? Hay dos pasos más después que después vamos a ver para qué sirven, pero el paso 7 es el más importante. Los índices de estacionalidad se usan para proyectar a futuro sin la componente irregular. La componente irregular era la de los errores humanos o los errores por cosas que no esperamos. Bueno, entonces ahí ya saqué la última componente, entonces ahí llego
a la precisión más real que hay. Bueno, entonces, esta ahí con sombrerito indica que es una estimación de la serie, que es la estimación más cercana. Lo que tengo que hacer es y asterisco multiplicarlo por ese índice de estacionalidad que acabamos de sacar. Y asterisco lo voy a sumar a ese índice de estacionalidad. ¿Sí? En uno lo multiplico y en el otro lo sumo. Fíjense. Paso 7. Como es multiplicativo, se multiplica el i asterisco, ¿lo ven? El i asterisco que sacamos en el paso 1, ¿sí? Que el paso 1 es para ambos modelos, ¿no? Tanto para el multiplicativo como para el aditivo. Fíjense que el índice de estacionalidad que estoy usando es el del primer trimestre. Y este número es el primer trimestre del primer año. O sea que yo voy a usar cada índice de estacionalidad según qué trimestre. El primer índice lo voy a usar para los primeros trimestres, o sea, para este, para este, para este y para este. El segundo índice de estacionalidad lo voy a usar para los segundos trimestres de cada año. El tercer índice para el tercer trimestre de cada año y el cuarto índice para el cuarto trimestre de cada año. ¿Sí? Por eso yo hice este valor de i asterisco por este índice estacional. Y me dio 5,140. Fíjense la precisión. De 5, que es el dato real, en el paso 1 la predicción fue de 6,1. Pero se fue corrigiendo y en el paso 7 dio 5,1. ¿Sí? Fíjense que no da exacto, porque es una predicción, una estimación, pero da bastante cercano. O sea, de 5 a 5,1. ¿Sí? Nada la diferencia. Bueno, eso fue la predicción y la corrección que fuimos haciendo desde el paso 1 hasta el 7 para llegar a ese 5. ¿Sí? Y hacer la predicción. Entonces, si estos son precisos, ¿sí? Fíjense que se acuerdan que le dije que el multiplicativo mayormente es más preciso porque es una exponencial, es una curva, que el aditivo. Fíjense que el aditivo dio un chiquitín más lejos que el 5, pero por ahí anda. Entonces, se van acercando, ¿no? El segundo valor era un 7. Miren que acá es 6,9. Como que hay un 0,1 de error, ¿no? Estamos mirando, más o menos. Después el tercero es un 9. Bueno, el que se acercó más ahora es el aditivo. Hay a veces que se acerca más el aditivo que el multiplicativo y viceversa. Depende por dónde pase la curva o la recta. Hay en puntos que se va a acercar más uno que otro. Bueno, y acá al final está la predicción del año próximo que nos pedía el ejercicio. Esta es la predicción. Con el multiplicativo y con el aditivo. Fíjense que son parecidos. Por lo menos los primeros dos números son todos iguales. Los que van cambiando son los decimales. ¿Sí? ¿Se entiende cómo sacamos esta predicción? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ya saben predecir, ya pueden predecir toda su economía, todo. Bueno. ¿Puedo hacer una Vamos pregunta? a... Sí. Los valores que están en naranja, las predicciones en naranja, ¿en base a qué valor se sacan? Esto, Sí, bueno, fíjate. Como este es el primer trimestre, uso el índice de sí. estacionalidad del primer trimestre, ¿no? Y lo multiplico por los valores que tiene el I asterisco. Ah, perfecto. Estos 4 valores los sacamos con la función de A y B al inicio. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Perfecto, Bien. perfecto. Bueno, Genial. Gracias. bien. El paso 8, chicos, dice, para determinar si conviene el método aditivo o el multiplicativo, se calculan las medidas de precisión de ajuste MSD, MAPE y MAD. No requerido en esta unidad. Bueno, MAPE, ¿sí? Vamos una por una. MAPE es el error promedio de porcentajes de valores absolutos. MAD es el promedio de desviaciones absolutas y MSD es la desviación media cuadrática. ¿Para qué me sirven estos tres? ¿Sí?
estas medidas de precisión de ajuste para saber qué modelo es mejor en este análisis, si el aditivo o el multiplicativo. ¿Sí? Bueno, en la mayoría de los casos, siempre digo la mayoría porque hay excepciones, siempre es mejor el multiplicativo por la curva, pero puede pasar. Bueno, fíjense que cada uno tiene su formulita, ¿no? El paso 8 no lo van a hacer en el trabajo, porque el paso 8, como es una comparación de los dos métodos, y ustedes van a hacer uno solo, yo les voy a pedir uno solo, esto no lo van a hacer porque no van a tener nada con qué comparar. Pero lo que hace es, para calcular el MAPE, ¿sí? Tiene una fórmula, que la fórmula está en la teoría. Abs es el valor absoluto, es como el módulo, ¿sí? O sea, que siempre de un valor positivo. Que es D10, ¿sí? Menos B10, ¿sí? Vamos a ver quién es D10. D10 es el primer valor de I que nos da el problema como dato, ¿sí? Y le resto el último valor del paso 7, ¿sí? De ese I. Dividido el primer valor de I que teníamos. Bueno, a eso le hago el valor absoluto, que es siempre el número positivo, y me da 0,03. En el MAD, esos dos valores que acabo de tener en cuenta, los resto, ¿sí? Y hago el valor absoluto también, el módulo. Y en el MCD lo que hago son, esos dos valores los resto y los elevo al cuadrado. Esta es la potencia. Bueno, con el aditivo, ¿sí? Es lo mismo, misma fórmula, ¿sí? Para los dos métodos. Bueno, acá me va dando todos números chiquititos, y lo que voy a hacer acá, en estos amarillos de abajo, son las sumatorias de todo esto, ¿sí? La sumatoria, o sea, el promedio, la sumatoria de todo eso dividido la cantidad, ¿no? Que la cantidad serían 16. Bueno, y lo multiplico por 100 para que sea como un porcentaje. Bueno, fíjense que en el multiplicativo la sumatoria de 365, en MAT 0.32, en MCD 0.16 y en el otro 377, 0.30 y 0.16. Bueno, ahora lo que hago es comparar MAPE con MAPE, MAD con MAD y MCD con MCD. ¿Sí? El que dé más bajo es el que tiene menos error, o sea, el que tiene mayor precisión. ¿Sí? Entonces el más bajo va a ser el elegido. Si yo comparo este con este, el elegido va a ser el multiplicativo. Si comparo este con este, el elegido va a ser el aditivo. Y si comparo este con este, el elegido va a ser el multiplicativo. Entonces el multiplicativo ganó 2-1, podríamos decir. Entonces el multiplicativo es el modelo que más preciso hace en este análisis. Eso es lo que me dice. Es el modelo que ganó. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y por último, paso 9. Este sí lo pueden hacer. ¿Sí? Que dice, se analiza la existencia de la componente cíclica, esa que habíamos sacado al principio. Bueno, se analiza mediante la diferencia entre los datos originales y los datos estimados. Lo que voy a hacer es restar la estimación final del paso 7 con el valor original, que sería 5. Si resto, lo que voy a sacar es la diferencia que hubo, o sea, el error que hubo en la predicción. ¿Sí? Bueno, fíjense que cuando yo resté los primeros dos valores, hubo una diferencia de 0,140, o sea, este es el error que hubo. ¿Sí? Fíjense que todos los errores son mínimos, son de 0, algo, más que nada este, que es de 0,0, o sea que las predicciones son muy copadas, ¿sí? Son muy precisas. Bueno, en esto consiste el ciclo. Y fíjense el grafiquito del ciclo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo le dije que el ciclo eran todo punteado? ¿Sí? Que tienen de expansión, recesión y tienen los puntos de retorno, que son los picos. Bueno, fíjense, el violetita es el multiplicativo. Y el celeste es el aditivo. Son los dos modelos. ¿Sí? Fíjense que
la línea central es el 0, ¿no? La línea horizontal esta es el 0. O sea que la que más se acerca a esa línea horizontal es la más precisa, ¿sí? Porque si fuera una línea horizontal 0 es que las dos son iguales, entonces la predicción fue perfecta. Eso no va a pasar nunca. Entonces fíjense que la violeta, que es la multiplicativa, es la que está siempre como más bajita. Salvo acá. Acá está como más bajita, más cerca. Siempre está más cerca que la celeste. Queriendo decir que es la mejor predicción la multiplicativa. Salvo excepciones como acá en el 15 y en el 5. Pero después siempre ganó. ¿Se observa eso en el gráfico? Sí, 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 se ve bien. Bien. Y en este gráfico que lo quería mostrar antes, era la línea roja, la curva roja en realidad, son los I observados, o sea, los datos que me dio el problema, ¿sí? Los datos reales. El verde es la primera que calculamos en el paso 1, que es una recta. Fíjense cómo la recta pasa por el centro de la roja, bien centrada, ¿sí? Y en la misma dirección. Y después, el violeta es el del paso 7, la última predicción, la más precisa, del multiplicativo, y el celeste del aditivo. Fíjense como tanto la curva celeste y violeta, que es el multiplicativo y el aditivo, qué tan cerca está de la roja que es la real. Salvo este pedacito de acá, que parece que fluctuó un poco, los demás están casi encima. O sea, la predicción es casi perfecta. ¿La ven? ¿Se observa? Sí, sí. Bien. Bueno, si vamos al archivo, ya no hay más nada, ¿sí? Los otros archivos que le subí son este, que es un Word, que tiene teoría, y otro PDF de acá, que también hay teoría, pero es más de lo mismo que fuimos charlando. Bueno, dudas, conclusiones, algo que decir. Profe, perdón, no sé si es que nos estaba faltando o no, que habías dicho que al final del cuadro teníamos unos IES por encontrar. ¿Unos qué? Ah, sí, sí, sí. Estos decís, estos de acá. Sí, sí. Bueno, esos de ahí son los del paso 7. Son los que están acá. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Son los Perfecto, últimos. perfecto. Gracias. Sí. De nada. Después para practicar, chicos, en la otra solapa, acá tienen eh, también por trimestres, pero son más años y con distintos números para que practiquen el ejercicio. O sea, la idea es, básicamente, ustedes van a usar todo sobre este mismo Excel. Acá ya está hecho. Lo único que, si yo le pongo más de 4 o 5 años, el cuadro lo van a tener que alargar. ¿Sí? Ese es el desafío. Alargar, modificar el cuadro, alargarlo, pero después ya tienen todo hecho. ¿Sí? Entonces, este es para practicar, que lo que tienen que hacer, estos valores los pueden transcribir acá y alargar el cuadro. ¿Sí? Para que quede. Esa es la idea. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces, como máximo, mañana al mediodía les subo el trabajo práctico en la parte de actividades, ¿sí? En la parte de actividades van a tener el link del formulario. Ese formulario, como les dije, pueden entrar las veces que quieran, o sea, en esta parte de acá que dice cuestionarios de evaluaciones digitales, que está en la parte de actividades. Acá van a tener el link. Ese cuestionario pueden entrar las veces que quieran. Tienen múltiple choice de teoría y tienen ejercicios prácticos para subir, ¿sí? Para subir archivos. Si es Excel, mejor, pueden subir PDF también, pero esa es la idea. Traten de no hacerlo con papel y lapicera, porque además de tardar 15 años, cuesta más. Bueno, y tienen tiempo hasta el jueves que viene a las 3 de la tarde.
ese mismo jueves le voy a decir, le voy a pasar las notas o decir si desaprobó a alguien o no. Y si necesitan un recuperatorio algunas personas, o porque estuvieron ausentes y no lo pudieron hacer, ese mismo jueves o el viernes al mediodía de la semana que viene, les doy el recuperatorio y lo mismo, tienen una semana para hacerlo. ¿Sí? Recuerden que aprobar el recuperatorio los deja rendir el segundo parcial, si no, no. Y nada, dejarlos tranquilos, que el recuperatorio es tranqui. La idea no es perjudicar a nadie en el trabajo práctico. Es para nada más para que sepan el tema, ya que es una unidad más que nunca se toma y que siempre le agregamos nosotros los ayudantes. Bueno, ¿alguna duda? Y Nada, profe, Todo por bien, ahora. profe. recuerden No, no. también que me pueden preguntar dudas del trabajo práctico mientras lo hacen por mail, ¿sí? Me pueden consultar tranquilamente, que no hay problema, es válido. Y bueno, y de las unidades 3 y 4 también me pueden hacer preguntar dudas. Oli, Profe, esto se ve en profundidad en econometría, ¿no? ¿Cómo? No se escuchó bien. Esto se ve en profundidad en econometría, ¿no? ¿Qué opinas? ¿O ¿Se no? ve en profundidad en qué? En econometría, ¿El tema? sí. O estas cosas. Sí, sí, también. Igual después, cuando vean regresión y correlación, también van a ver bastantes cosas de esto parecidas. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? No. Bueno, si no hay dudas ni nada, nos vemos el jueves que viene. Ahora les subo el trabajo entre hoy y mañana y cualquier duda me consultan. ¿Dale? dale, Muchas muchas gracias, gracias. profe. Buenas noches. Bueno, chicos, buenas Profe. noches. Hasta la próxima.